Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar hasta ustedes como siempre, con una historia. Hace poco que acaba de pasar el 20 de noviembre y se conmemoró un aniversario más del movimiento revolucionario mexicano, donde se concretó lo que nosotros conocemos como la Carta Magna, el documento legal que nos da a todos los mexicanos los derechos que antes no teníamos y que se tienen que respetar y hacer valer dentro de todo el país. Sin embargo, más allá del entorno político y social, se habla de que hubo ciertos trasfondos fantasmales en ese movimiento. Se han encontrado evidencias de que algunos de sus principales líderes revolucionarios tomaron decisiones debido a influencias extranormales. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento. También los espíritus votan. Existen algunos textos donde se lee que Venustiano Carranza y Álvaro Obregón son héroes en lugar de asesinos, donde Plutarco Elías Calles construyó la idea del dedazo presidencial. Dista mucho de ser como nos cuentan esos libros, pero eso no es algo que se haya ido descubriendo poco a poco. Muchos expertos consideran a la Revolución Mexicana como un movimiento de pequeñas rebeliones que tomó su constitución de la Revolución Nacional, hasta que Álvaro Obregón tomó el mando. Pero más allá del derrocamiento de Porfirio Díaz por parte de la más sangrienta de las revoluciones, ocurrió precisamente cuando todos sus supuestos líderes se traicionaron unos a otros. Lo cierto es que el inicio de este complejo movimiento tuvo parte de su origen en las ideas de alguien muy especial, llamado Francisco I. Madero, quien ha sido recubierto por un halo de mitos que rodean su figura. Pero entre todos ellos hay uno que es real, y se trata de su relación con el ocultismo y con los espíritus, incluido el de su hermano, los cuales le dijeron que su destino era cambiar a México. Aunque parece muy difícil de creer, el espiritismo fue una doctrina que tuvo mucho auge durante el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. Desde personajes como Abraham Lincoln hasta Sir Arthur y muchos personajes más tuvieron contacto con el espiritismo y el ocultismo. Todo empezó con Allan Kardec, padre del espiritismo, que se dedicó a sistematizar el espiritismo por primera vez en 1854, cuando escuchó hablar del fenómeno de las mesas parlantes, que era aquella sesión donde un grupo de personas se sentaba en torno de una mesa e invocaban alguna clase de entidad paranormal, esto para que les hablara. Kardec se convenció de la existencia de una región espiritual, y era habitada por almas que una vez habían abandonado el cuerpo de un muerto. Así que se dio a la tarea de revisar una serie de escritos psicográficos y asistir a una serie de sesiones espiritistas, donde según los asistentes hacían preguntas y eran contestadas por médiums de una manera muy precisa, profunda y lógica. Así que Kardec escribió el libro de los médiums y los espíritus superiores. Fue publicado el 18 de abril de 1857, agotándose en muy pocos días. El libro de los espíritus se puede leer. Los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para una manifestación universal han llegado ya. Para eso nuestro personaje, del que hablamos el día de hoy en especial, Francisco I. Madero, viajó a Francia, donde conoció la doctrina de Kardec y ya, con casi 30 años de edad, decidió regresar a su rancho en San Pedro, su pueblo natal. Esto para poner en práctica la facultad que en Francia se le había revelado. Así que Francisco I. Madero se concibió a sí mismo en ese viaje como un médium escribiente. En sus memorias escritas en 1909, Madero apunta lo siguiente: cuando me enteré de lo racional y lógico que era la doctrina espiritista, concurrí en París con algunos centros espiritistas, de los cuales presencié algunos fenómenos interesantes. Los individuos cuyos trabajos fui a presenciar me manifestaron que yo también era un médium escribiente. Desde luego quise convencerme de ello y me puse a experimentar según las indicaciones que hace Kardec en el libro de los médiums. Pero como no sería justo que no se beneficiaran mis hermanos, me refiero a la humanidad en general, con esos conocimientos y esa práctica que he adquirido, pienso escribir un libro sobre estos asuntos, tan pronto como pueda disponer de una temporada de calma, quizás al terminar la campaña electoral de 1910, o un poco más tarde, a menos de que los azares de la lucha me lleven al calabozo.
en donde podré dedicarme con toda calma a escribir mi libro. A partir de 1891 es cuando Madero empieza a desarrollar sus facultades como escribiente espiritista, y ya para cuando estaba de regreso, lo dominaba con cierta holgura ese talento adquirido. Así decidió esparcir todo su conocimiento y crear la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, donde el único que tomaba notas durante las sesiones era el propio Francisco. Por fortuna para la historia, existe un registro de las anotaciones de todos los espíritus que le dictaban a Francisco y Madero, en una suerte de cartas que están publicadas como diarios espiritistas. En esas cartas se puede apreciar lo que los espíritus le dictaban. Estas son algunas de estas cartas que están escritas en ese diario. Estas comunicaciones me hicieron comprender a fondo la filosofía espiritista y sobre todo su parte moral, y cómo en lo íntimo me hablaban con gran claridad de los invisibles que se comunicaban conmigo. Lograron transformarme de un joven libertino e inútil para la sociedad y han hecho de mí un hombre de familia, honrado y que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en medida de sus fuerzas. Pero lo más importante es que Francisco y Madero veía el espiritismo como una forma de encontrar respuestas y encontrar orientación para salvar a México. Una vez que Francisco y Madero llegó a la presidencia de México, la prensa de aquella época sacó a la luz su pasado como medium escribiente. Es decir, una persona que al entrar en trance puede escribir un papel y que los espíritus invocados le digan lo que tiene que escribir. Así que lo tacharon como loco y lo ridiculizaron por su creencia, y lo hicieron blanco de sus más férreas críticas. La prensa estaba estrenando con él su recién adquirida libertad de expresión, la libertad que el propio Francisco y Madero le había concedido, quitándoles el bozal que tantos años habían tenido. Pero aquellos periodistas no sabían que Madero había empezado a tomar el espiritismo como una filosofía para encontrar la verdad y el bienestar de todos los demás, más que como un método para conseguir riqueza, poder o cualquier otro interés personal. Lo anterior no es una suposición, sino una certeza, puesto que se sabe que gracias a lo que le dijeron los espíritus, definió la sucesión presidencial y el plan de San Luis. Pero para cerciorarnos de esto, deberemos de ver algunas de las líneas de las cartas que aquel político escribía durante sus trances. Uno de los espíritus que se manifestaban a través de Francisco y Madero era Raúl, quien era su pequeño hermano muerto. Otra carta dirigida a un individuo como José, y en algunas ocasiones el propio Benito Juárez. Las cartas de Madero a su hermano Raúl escritas en trance decían lo siguiente: durante la lucha, indudablemente te crecerás, pero este crecimiento será proporcional al punto de partida, y sobre todo, lo será en cierto sentido, pues hay ciertas fuerzas que se adquieren cuando el espíritu está en calma, en reposo completo, y esas son las más importantes y las más útiles, son las que pueden tener gran desarrollo durante la lucha. Querido hermano, no olvides que si acaso desperdicias esta oportunidad de vencer, quizás ya no sea posible que mis ardientes deseos se realicen. Al decirte esto, siento una emoción muy superior a la que tú mismo sientes. Hermanito, sé fuerte, no vayas a comprometer tu misión y hasta la mía. Piensa con frecuencia sobre la inmensa responsabilidad que pesa sobre ti. ¿Qué serás tan cobarde que sucumbas? ¿Qué será posible que viendo con tanta claridad el camino del deber te salgas de él y vayas a comprometer el éxito de tu misión andando por precipicios? Otro fragmento dice así: el 34 aniversario de tu nacimiento en este mundo podrás festejarlo con alegría, pues a partir de este nuevo día podrás considerarte ya definitivamente como un miembro de la gran familia espiritual que rige los destinos de este planeta. No eres de los primeros, eres el último de los soldados, pero este honroso título de soldado de la libertad y el progreso de los soldados que militan bajo la gloriosa bandera de Jesús de Nazaret, de los que siempre han luchado, de los que han derramado por este mundo su amor, sus conocimientos y su sangre. Si ha sido necesario para asegurar el progreso, para acelerar el reino de Dios, el reino de la justicia y del amor. Otro fragmento dice así: sí, hermano mío, cuando te encuentras en este apartado lugar en donde puedes orar con tanto fervor y meditar con tanta calma, es cuando estás en mejores condiciones para recibir nuestra inspiración, es cuando puedes mejor aprovechar nuestra ayuda. Yo quiero decirte
que ya estás predestinado para cumplir con una misión de gran importancia, mayor de la que te hemos dicho hasta ahora, pero solo necesito que te asegures en tu triunfo sobre la materia para revelarte cuál es. Esa misión de gran responsabilidad la tendrás que desempeñar fortuosamente, porque allá van encaminados todos tus pasos, pero el mayor o menor éxito que obtengas dependerá de tus esfuerzos para poner en práctica los propósitos que te haces cuando estás bajo la influencia de tu naturaleza superior y que están generalmente en perfecta armonía con nuestros consejos y nuestras indicaciones. Ahora te encuentras ya en excelentes condiciones para hacer el esfuerzo definitivo. Ya no tengas ninguna vacilación. Toma la resolución energéticamente. Pídele a Dios con fervor que te ayude a llevarte adelante. No dejes ni un solo momento de estar en relación con nosotros. Procura verificar tus inspiraciones con regularidad, tus emanaciones magnéticas con frecuencia, y será tuya la victoria. Se dice que Francisco I. Madero también tuvo contacto con el espíritu de Benito Juárez, pero él no fue el único revolucionario que tuvo un acercamiento con estas ideas. También el señor Felipe Ángeles, Plutarco Elías Calles, José Álvarez y Álvarez, José Luis Amezcua, Juan Andreu Almazán y muchos años después de la Revolución, el propio Miguel Alemán Valdés, eran aficionados a consultar los espíritus del más allá. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si te ha gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.